Este contenido es posible gracias al apoyo que nos brindas en nuestra cuenta en Patreon. Patreon.com/DelaraF. Con tu apoyo nos ayudas a seguir creando contenidos para todos. Bien, doctor Marcel Granier, hay una idea de lo que es un programa de televisión para los venezolanos desde el punto de vista político. Quizás ahora las nuevas generaciones, los referentes que tienen quizás no sean muy buenos. Sin embargo, el programa Primer Plano que usted tuvo a bien conducir, tenía la particularidad de que el que estuviese en la política o aspirara a estarlo, si no pasaba por Primer Plano, no se había graduado. Eso creo que es una particularidad del programa. ¿Cómo decidió usted que un día iba a estar frente a las cámaras y que iba a tener un programa como Primer Plano? La historia es cómica en el fondo. Un día yo estaba a cargo de los programas de información y de opinión de Radio Caracas Televisión, y se presentan en mi oficina Carlos Rangel y Sofía Inver a decirme que se van de vacaciones y que esas hermanas terminan el programa. Y yo le pregunto, bueno, ¿qué van a hacer mientras no estén? Bueno, ese es problema tuyo, me dice Sofía en su estilo muy característico. Siempre la recuerdo con cariño y con respeto. Y yo le digo que no tengo tiempo, que además que esa no es responsabilidad mía, que el programa es responsabilidad de ellos y tal y qué sé yo. Y por último me dice Sofía, bueno, ¿y por qué no lo haces tú? Yo nunca en mi vida había hecho un programa y no me gustaba, no tenía ninguna vocación de hablar en público ni nada. Entonces lo consulté con quien era mi jefe en ese momento, el señor William Phelps, y me dijo, oye, de verdad, ¿por qué no lo haces tú? Y así lo hice por un mes, muy angustioso y muy difícil. Era un programa de más diario el que ellos tenían al mediodía. Y juré no volver a hacerlo cuando terminé ese mes y ellos regresaron. Además, Sofía me chequeaba todos los días, llamaba de Alemania, de Inglaterra, donde estuviera, a ver qué era lo que yo estaba haciendo y a quién había invitado. Y total que cuando regresaron yo sentí un gran descanso. Ese año ocurrió algo terrible como consecuencia de una serie de políticas muy disparatadas del primer gobierno del presidente Pérez. Venezuela por primera vez empezó a tener problemas de balanza comercial y de balanza de pagos serios. Y pensé, valdría la pena hacer un programa no ya diario, pero sí semanal, para analizar los problemas del país. Porque un país que está experimentando una bonanza tan espectacular como la que estábamos viviendo, está teniendo problemas de este tipo. Y así empecé. ¿Y cuándo se convierte Primer Plano en un programa referencial? ¿Cuándo se empieza usted a dar cuenta de que los políticos o querían ir o no querían ir a Primer Plano? Tendría que pensarlo más. Con el tiempo me fui dando cuenta. Yo al principio los programas no me metía tanto en política. Más bien trataba de evitarla y de llevar ciudadanos ejemplares. El caso de los políticos siempre era referido a algún problema de ese momento. Y con el tiempo me fui dando cuenta de que el programa era apreciado, tenía muy buena sintonía. Los invitados en su mayoría quedaban contentos porque habían tenido la oportunidad de hablar, de explicarse. Para mí el programa fue una fuente de aprendizaje maravillosa porque primero la preparación del programa me obligaba a meterme en el tema, a estudiar sobre el tema, a comparar puntos de vista, opiniones, y luego la conversación que se desarrollaba en el programa siempre
me dejaba mucho conocimiento y conocimiento del país, conocimiento de su gente, formas de intercambiar opiniones. Y ahí me fui dando cuenta de que el programa sí tenía un impacto. Y eso se lo debo en parte también, regreso al señor Phelps. Él siempre me decía que tuviera en cuenta dos cosas. Una, la demostración de confianza que me estaba dando el televidente cuando me estaba permitiendo entrar en la intimidad de su casa. Porque siendo un programa de noche y a esa hora, casi siempre el televidente estaba en su cuarto o en mucha intimidad en la sala de su casa, y que esa confianza yo debía respetarla y que era muy importante que tuviera eso en mente. Y siempre lo hice así, o sea, siempre pensé que era un honor que me estaban dispensando recibiéndome en su casa y que yo debía respetar eso. Había invitados que de alguna manera eran frecuentes en primer plano. Uno de los que quizás era el más frecuente y más visto seguramente también, y más recordadas sus intervenciones, era el doctor Uslar Pietri. Por supuesto, el doctor Uslar Pietri en cualquiera de sus intervenciones dejaba plasmada y explicaba sus posiciones y hacía casi que una labor pedagógica, independientemente de que se estuviese o no de acuerdo con él. El doctor Uslar Pietri era un extraordinario comunicador. Pero en las entrevistas con Marcel Granier, en primer plano, el doctor Uslar Pietri dejó quizás muchas de las frases y comentarios que impactaron la opinión pública en su momento. Hubo un programa muy particular donde el doctor Uslar Pietri, ante una pregunta suya, donde usted le preguntó, bueno, ¿y por qué usted no siguió en la política? ¿Por qué usted no siguió intentando para evitar que esto llegara aquí? Y él hizo una confesión sobre lo que había sido la forma en que él decidió cerrar su partido prácticamente por el tema del clientelismo y todas esas cosas. Eso, de alguna manera, el doctor Uslar Pietri, yo me imagino que al sentarse con usted, sentía la confianza suficiente en lo que se hacía en ese programa como para expresarse de esa forma y confesar cosas que no contaba en otros sitios, ¿no? Desarrollamos una muy buena relación. Sí, es uno de los invitados más frecuentes. Yo creo que los otros dos invitados más frecuentes fueron los expresidentes Rafael Caldera y Carlos Andrés Pérez. En el caso del doctor Uslar, yo nunca apoyé su candidatura y eso que muchos amigos míos no solamente estaban en la candidatura, sino que me invitaron a participar. Yo estaba recién graduado. Pero nunca creí en ese proyecto, aunque sí creía mucho en él, y de eso hablamos. Y yo creo que eso tal vez fue lo que llevó a esa confianza. Yo sí valoraba mucho su opinión, creo que él en ese tema se equivocó. En ese tema creo que la visión de Rómulo Betancourt y de Rafael Caldera estaba más, entendía mejor el país y entendía mejor a su gente y la forma como se hace política en el país. Pero sí siempre tuve, primero le tenía mucha fe, un hombre de un conocimiento enciclopédico de verdad y de conversación muy agradable. Siempre terminaba recomendándome lecturas o hablándome del país, porque él sí tenía un conocimiento del país. Creo que en parte fruto de más de los fracasos que tuvo que de los éxitos. Sus éxitos fueron muy grandes y muy importantes, pero yo creo que ese fracaso como ministro del Interior de detectar el golpe de Estado que se estaba cocinando y toda la confusión que ocurre el 18 de octubre, y luego esa candidatura terrible y las consecuencias que tuvo, yo creo que le enseñaron mucho de la política y eso él lo transmitía muy bien. Por eso era un invitado que yo sentía que le daba mucho al público, porque además era también un hombre que conocía la televisión, era muy respetuoso con el televidente, muy pedagógico. Los otros dos invitados son el doctor Caldera y el expresidente Pérez. Pero en el caso del presidente Pérez, parece, ¿no?, que el presidente Pérez no tenía problemas en conversar con quien le pidieron una entrevista, a pesar de que no fuese
un acólito de él. Parece que el presidente Pérez no tenía problemas en contestarle a quien fuese, pero los Carlos Andresistas, los que aún son defensores de Carlos Andrés Pérez, e inclusive del propio del partido donde tanto tiempo militó, señalan a RCTV, al Diario de Caracas y al Marcel Granier en particular, como las personas que fueron más críticas con Carlos Andrés Pérez, sobre todo en su segundo gobierno. Y eso, cuando se ve la última entrevista que se le hizo a Carlos Andrés Pérez en Primer Plano, que fue el año 98, que es la entrevista donde Carlos Andrés Pérez se atreve a hacer una especie de Nostradamus diciendo todo lo que iba a pasar si dejábamos llegar a Chávez al poder, a usted se le nota como extrañado por lo que está diciendo Carlos Andrés Pérez, porque seguramente era la misma extrañeza que teníamos todos. Pues bueno, pero Carlos Andrés Pérez está diciendo estas cosas como fuera de, como si estuviese offside en un juego de fútbol. Esa relación con Carlos Andrés Pérez fue igual de cordial que con Ular Pietri, por ejemplo. Sí, sí. Pérez era un extraordinario invitado y era muy fácil conversar con él sobre cualquier tema. Pero quisiera hacer, qué buena que se presenta la oportunidad, algunas precisiones con respecto a ese programa. En ese momento, el presidente Pérez ya no formaba parte de Acción Democrática. El presidente Pérez fue expulsado de una manera vergonzosa, diría yo, de Acción Democrática. Y quienes hacen esos señalamientos contra Radio Caracas, contra el Diario de Caracas o contra mí, son fundamentalmente los principales actores de todo el boicot que hubo contra la segunda presidencia de Carlos Andrés Pérez. Si te interesa, después podemos hablar de eso. El otro aspecto que tiene que ver con la sorpresa del programa, la mía no es tanto por lo que estaba diciendo, sino por lo que él acababa de decir. Esa entrevista, alguien puso a circular la parte final de la entrevista. Hay que verla completa. Esa entrevista empieza por una... Hay que tener en cuenta, esa entrevista es justo antes de las elecciones del 98. Ya han ocurrido las elecciones del Congreso y ya se ha desatado la campaña electoral de Acción Democrática llevada bajo la dirección del senador Luis Alfaro Ucero, también expulsado de Acción Democrática por esas mismas personas que boicotearon, sabotearon y dañaron la segunda presidencia del presidente Pérez. ¿Y qué ocurre? Él empieza el programa descalificando al otro candidato, a Enrique Salas Romer. Y esa era una estrategia que muchos adeptos de verdad, como es el caso de Carlos Andrés Pérez, como es el caso de Luis Alfaro Ucero, estaban convencidos de que era la correcta. Tanto Carlos Andrés Pérez como Luis Alfaro Ucero, a pesar de las diferencias que había entre ellos, pensaban que había un núcleo fuerte de Acción Democrática que nunca votaría por la candidatura del gobernador Salas Romer y que necesitaban una candidatura de Acción Democrática. Es un poco el mismo pensamiento que animó a Rafael Caldera en el año 58, en el año 63, en el año 68 y en el año 83. Él pensaba que había un núcleo de gente copellana que nunca votaría por una opción distinta a la de Copey. Y por eso, aunque en el 63, en el 58, en el 63 y en el 83, yo creo que Caldera estaba convencido de que no podía ganar, a menos que ocurriera un milagro. Sin embargo, lanza su candidatura para mantener coherente al partido, para mantenerlo unido y para que pudiera ser una opción en la siguiente elección. A medida que se va desarrollando la entrevista, yo creo que el presidente Pérez se va dando cuenta de que en el fondo lo que está haciendo es reforzando la candidatura de Hugo Chávez, que ese fue el resultado de esa campaña electoral de Acción Democrática, que terminaron con su crítica demoledora a la candidatura del gobernador Salas Romer, terminaron reforzando, fortaleciendo la candidatura de Hugo Chávez. Entonces él se da cuenta y es cuando empieza a cambiar el tono del discurso que él está. Y por eso
la cara que se me ve a mí ahí es mucho de sorpresa, de que, bueno, me acaba de decir esto, y ahora por las preguntas, me está diciendo esto otro. Y yo dudo en algún momento, lo está diciendo por complacerme a mí, o porque piensa que así complace a la audiencia, o porque de verdad está convencido. Yo creo que de verdad está convencido y que se da cuenta de que el peligro verdadero era la candidatura de Hugo Chávez. En esa entrevista, Carlos Andrés Pérez fue especialmente cáustico con el presidente Caldera, al cual le dedicó unas frases irónicas, quizás vistas a la distancia, un poquito fuertes, pero en especial él lanzó una sentencia donde dijo que la historia iba a tratar muy mal al presidente Caldera. ¿Usted cómo evalúa eso pasado ya todos estos años? Yo creo que entre el presidente Caldera y el presidente Pérez la relación fue pésima. Y hay una serie de elementos atribuibles a uno o al otro. O sea, yo no podría decir que la culpa, o sea, los perecistas te dicen que la culpa es toda de Caldera, los calderistas te dicen que la culpa es toda de Pérez. Yo creo que hay de lado y lado. El problema, como son la mayoría de los problemas humanos, tiene que ver, yo creo que con la personalidad de cada quien. Caldera es, sin lugar a dudas, junto con Rómulo Betancourt, el gran artífice de esa experiencia brevísima de democracia en Venezuela, que fue lo que llaman el punto fijismo, y que en realidad tuvo mucho que ver, muy poco que ver con el punto fijismo, pero sí tuvo mucho que ver con la personalidad y con la actuación y con el trabajo de los presidentes Caldera y Pérez, de manera, Caldera y Betancourt. De manera que cuando llega cuando llega Carlos Andrés Pérez con ánimo de cambiarlo todo, yo creo que Caldera siente que están invadiendo su creación y él siente que ese periodo, sobre todo el de la primera presidencia de Pérez, es un periodo de deterioro de la democracia y por eso hay un rechazo de Caldera hacia Pérez por su actuación. Yo creo que en la historia será mucho más benigna de lo que es hoy en día con ambos presidentes. Lo mismo con el presidente Betancourt y con el presidente Leoni. Creo que todos ellos cuatro dejan una obra importante. Los resultados son los que siempre van a ser muy debatidos. Caldera siempre gobernó en circunstancias muy adversas, teniendo el Congreso en contra, cosa que Pérez no, Pérez tenía el Congreso a favor. Y los resultados de las presidencias, de las dos presidencias de Pérez, son terribles. Con respecto a las de Caldera, los resultados de la primera son obviamente muy positivos. Los resultados de la segunda son objeto de mucho debate. O sea, el gran compromiso que había hecho Caldera era que no se perdiera la República en sus manos. Eso lo logró. Caldera logró impedir que hubiese golpes de Estado, logró controlar a los militares. La última vez que los militares estuvieron sometidos a algún tipo de control en Venezuela, cosa poco frecuente. Pero claro, se le critica, a mi manera de ver, injustamente haber dejado en libertad a Hugo Chávez, porque eso era un clamor nacional. Éramos muy pocos los que no estábamos de acuerdo con la liberación de Hugo Chávez, muy pocos. Y nos costó caro porque todos los candidatos presidenciales del 93 abogaron por la liberación de Chávez. Creo que a diferencia de lo que ocurre con Carlos Andrés Pérez en el 98, no vieron el peligro que representaba. Pero bueno, eso fue lo que pasó. Pero sí creo que el tiempo va a ser más generoso y más justo con ellos de lo que es en este momento.
Usted me dice que la historia será generosa con esos 4 presidentes, pero ¿por qué no lo sería con Lucinchi y Luis Herrera, por ejemplo? No sabes muy bien por qué. Bajo la presidencia del doctor Lucinchi, a mí, ya hablando en lo personal, porque sí es verdad que una vez ahí con un dedito acusado, le dijo a un periodista que no supo cómo manejar la situación, bueno, que me iba a ver el hueso. Creo que tiene mucho que ver con la inseguridad de ambos. Ambos creo que eran hombres inseguros, que se daban cuenta, eran lo suficientemente inteligentes como para darse cuenta de que lo estaban haciendo mal.